Buenos días, mi nombre es Jesús Urbina y hoy les vengo a hablar sobre Milton Friedman. Milton Friedman nació en Nueva York el 31 de julio de 1912 en San Francisco. Falleció el 16 de noviembre de 2006. Fue un economista estadístico e intelectual estadounidense, de origen judío, ganador del Premio Nobel de Economía de 1976. Profesor de la Universidad de Chicago, fue uno de los fundadores de la Escuela de Economía de Chicago, en la cual tuvo como origen una escuela de economía clásica, defensora libre del mercado. Junto a John Maynard Keynes y Friedrich Hayek, Friedman es considerado uno de los economistas más influyentes del siglo XX, ideológicamente liberal. Friedman dedicó buena parte de su carrera a la crítica del keynesianismo dominante. A mediados del siglo XX, calificando la teoría keynesiana, Friedman incorporó el lenguaje keynesianismo en su obra, aunque siempre fue crítico con las conclusiones del keynesianismo. Su alternativa macroeconómica se centra en los factores monetarios y se conoce como monetarismo. Friedman propuso como política monetaria ideal una expansión suave y gradual de la oferta monetaria. También desarrolló el concepto de la tasa natural de desempleo y predijo la crisis de la estanflación de Estados Unidos 10 años antes que ocurriera. Friedman fue asesor para los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido. También su pensamiento económico ha sido muy influyente en las políticas de algunos estados postsoviéticos. Su teoría monetaria inspiró a las medidas a la Reserva Federal de Estados Unidos como respuesta a la crisis financiera del 2008. Una de las contribuciones de Friedman a la economía es su estudio de la función del consumo, a diferencia de Keynes, que decía que el consumo de un periodo dependía exclusivamente del ingreso del mismo periodo. Friedman postuló que este dependía del ingreso permanentemente, es decir, del ingreso a largo plazo. Este nuevo enfoque tenía un énfasis en las expectativas y las proyecciones de los consumidores. Junto a Edmund Feld, corrigió la curva de Phillips e introdujo el rol de las expectativas en este modelo de Keynes. Milton Friedman fue un monetarista que propuso resolver los problemas de la inflación limitando el crecimiento de la oferta monetaria a una tasa constante y moderada, en lo cual fue un economista empírico y era especialista en la estadística y en la econometría, defensor del libre mercado. En su explicación de la demanda del dinero de 1956, Friedman plantea que la demanda de dinero es función de la proporción entre la riqueza humana y no humana, el tipo de interés nominal, la inflación esperada del nivel de los precios reales y la función de preferencia del dinero en otros bienes y naturales, naturalmente en la renta. Pero a diferencia de Keynes, Friedman más centrado en dar una explicación a largo plazo del considera la renta, donde consideró que la renta permanente, es decir, el valor actualizado a fecha actual de los capitales a futuro originados de un stock de riqueza dado a englobar no solo aspectos cuantitativos o materiales. No obstante, Friedman planteaba soluciones de mercado a todo tipo de problemas: educación o atención sanitaria, tráfico de drogas ilegales, en que, en opinión de casi todos, los demás exigían una intervención estatal extensa. Algunas de sus ideas eran sustituir las normas sobre la contaminación por un sistema de permisos inadecuados del gobierno de Estados Unidos. Friedman también planteaba que la política monetaria tiene efectos reales sobre el empleo a corto plazo, pero a largo plazo solo tiene efectos nominales sobre los precios. Posteriormente, parte de esta teoría sería refutada por diversos estudios. Fue uno de los principales impulsores de la política llamada como monetarismo, en la que la Reserva Federal
de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra adoptaran su doctrina a finales de la década de 1970. Friedman sostenía que el crecimiento constante de la oferta monetaria mantendría la economía estable por un largo plazo o un determinado tiempo. En lo que, en conclusión, Friedman fue uno de los grandes economistas que llegó para quedarse, con lo que, con sus teorías y sus planteamientos económicos sobre la oferta monetaria y grandes estudios y análisis sobre la macroeconomía, actualmente se están discutiendo y implementando en varias naciones o regiones del mundo. Gracias, eso fue todo.